La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Primera carta de Juan, capítulo número 2. El versículo número 14, ya Mónica lo estuvo leyendo con usted. La parte B, 14 de la parte B, después del punto. Véalo conmigo, dice siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y lea esta parte de la última parte, y habéis vencido al diablo. ¿Será que la palabra se equivocó? ¿Qué fue? ¿Dónde están? ¿Sí vinieron? Vamos a volverlo a leer porque parece que estamos fuera de lugar, como que no es para este escenario ni para esta multitud de jóvenes y jovencitas esta palabra. Otra vez. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 14, parte B. Os he escrito a vosotros jóvenes. ¿Hay algún joven en esta noche aquí? Poquitos. ¿Hay algún joven en esta noche aquí? ¿Y jovencitas, si hay o no? Bueno, entonces dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. ¿Cuántos son fuertes? Hay una cosa que tenemos que empezar a identificar. El trabajo del enemigo es hacerle creer al fuerte que es débil. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Diga el débil. Y el diablo dice, diga el fuerte, débil soy. Ese es el propósito de Satanás, debilitar al fuerte o al menos hacerlo creer que es débil. Entonces dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. ¿Sí o no? Proverbios 20, 29, la parte A. Proverbios, capítulo número 20, el versículo número 29. Ubíquese allí, por favor. Mire lo que dice ese versículo 29 en esa parte A. La gloria de los jóvenes, ¿es qué? ¿Cuántos fuertes? No, todavía no, el diablo está reído, hermano, el diablo está reído con ustedes. Mire lo que dice la Biblia, la gloria de los jóvenes es su fuerza. ¿Cuántos son fuertes? Ya casi. La gloria de los jóvenes, ¿sabe qué significa gloria? Excelso, de la más alta dignidad en sí mismo. Gloria significa grandeza. Y la Biblia, el que te creó a ti, me creó a mí, dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. ¿Cuántos fuertes? Ya casi. ¿Cuántos jóvenes fuertes hay en este lugar? Eso, ya por ahí, ya el diablo empieza como a preocuparse. Porque donde usted se despierte a la verdad de lo que es, tremendo, hermano. Mire, le voy a decir algo. Hace 20 años, cuando yo conocí el Evangelio, ¿sabe, hermano, que la iglesia la movían los jóvenes? Era un avivamiento tan impresionante, hermano. Y yo estaba en la ciudad de Tuluá y la congregación donde estábamos era una congregación de 350 personas. Pero ¿sabe qué? Habían más o menos 40 jóvenes y de esos 40, hermano, habían como 12 que se iban. Pero no de la iglesia, se iban a predicar, que se iban al ministerio. Clamaban todos los días, hermano, el ministerio. Padre, confirma el ministerio. Y en un fuego, hermano, impresionante. ¿Sabe qué?
Me fui para Cali, bueno, no, de visita, ¿no? De visita, en esos días, de visita. Y había un grupo más o menos de 150 muchachos. Y de esos 150 muchachos habían como 30 en el mismo propósito. Señor, confirma el ministerio. De hecho, que en esos años, año 2000, año 99, 2000, 2001, 2002, salieron más o menos al ministerio de la ciudad de Cali, de las iglesias del Centro Misionero de Cali, salieron más o menos 20 muchachos al ministerio, entre los 18 y los 22 años. Sí, está bien, sin preparación, pero con un fuego, hermano, tan impresionante, con una fuerza tan impresionante. Y yo vi, escúcheme, fui testigo de cómo de día en día, y no puedo decir que fue otro personaje ni otra cosa, sino Satanás fue metiéndole miedo a los jóvenes, fue apagando ese fuego, ese avivamiento, esa fuerza del joven. De tal manera, hermano, que, bueno, y no solamente los jóvenes, ahora es difícil encontrar cristianos que estén dispuestos a ir a servir al Señor de tiempo completo. Pero como estamos hablando de jóvenes, entonces le estoy diciendo, se fue apagando ese avivamiento, esa fuerza de los jóvenes. Y por allá en el año 2010, 2012, entonces era una cantidad de jóvenes solamente recibiendo, solamente preparándose. ¿Y quién quiere servir al Señor? Difícil, ni siquiera en los grupos, ni siquiera en los servicios internos de la congregación se querían involucrar, se querían comprometer. No, porque es que tenemos mucha ocupación. Entonces habían unos estudiando, había otros trabajando y ninguno se podía comprometer. Y Satanás precisamente quiso hacer eso. Y no puedo confesar que lo ha logrado porque no le voy a dar ese gusto. Satanás no puede hablar, yo sí puedo hablar y mis palabras tienen poder. Y al diablo le gustaría que yo confesara algo que lo beneficiara a él, yo no lo voy a hacer. No, la juventud se está despertando. Mire, ¿sabe cómo? Yo quiero decirle, ¿sabe cómo fue que Satanás empezó a hacer esos muchachos invencibles? Porque el joven lleno de la presencia de Dios y lleno de una visión es invencible. ¿Sabe cómo lo logró? De dos maneras, escúcheme, de dos maneras. La primera, hizo consciente a los jóvenes de que estaban en un mundo lleno de pecado, lleno de tentación. No los hizo conscientes de que estaban cargando una maldición generacional. De eso eso sí al diablo no le gusta que se dé cuenta. Pero los hizo conscientes que venían cargando con un problema y que el mundo los jalaba demasiado y que esos muchachos, entre más fuego tenían, entre más días de ayuno tenían, entonces más se veían presionados y atraídos por el mundo. Eso a algunos de los muchachos los fue apagando. ¿Por qué? Porque empezaron a sentir que eran indignos, empezaron a sentir que no deberían estar allí, que no habían sido llamados para eso, que habían decepcionado a Dios. Yo quiero decirle algo a todos los presentes en este lugar y los ausentes de cuerpo pero presentes en el espíritu en cualquier lugar de Colombia o del mundo. Usted y yo a Dios no lo podemos sorprender, no lo podemos decepcionar por una sola cosa, porque Él antes de fundar el mundo te conoció a ti y me conoció a mí, desde el día en que fuimos engendrados hasta el día en que partimos con Él. Nos conoció y conociéndonos conoció cada error que usted y yo podamos cometer. Así que al Señor no lo podemos sorprender, mucho menos lo podemos decepcionar. Y un grupo de jóvenes fue apagándose porque ellos dijeron, no hemos podido salir de los errores, no hemos podido ser completamente libres de los pecados, volvemos a cometer el error y aunque nos apartamos del error y vamos al Señor, pero todavía estamos ahí. Entonces más bien ni volvamos a la iglesia. Se fueron desactivando, se fueron desmotivando, se apagó ese fuego. La Biblia dice que hay 3 pecados que el ser humano puede cometer contra el Espíritu de Dios. 2 de ellos los podemos cometer nosotros los cristianos, que es apagar al Espíritu y contristarlo. Pues estos jóvenes apagaron el Espíritu y terminaron
apartados en el mundo. Eso fue una parte de los jóvenes, una parte. La otra parte entonces se llenó de la creencia de que no, contra el pecado no hay nada que hacer. Contra el pecado no podemos hacer nada y ¿sabe qué? Legalicemos el pecado. Se buscaron congregaciones donde les decían, no hay problema, hermano, no hay problema. No hay problema, la masturbación es una época, una etapa que usted tiene que pasar, tiene que quemar. Y si usted se va a conocer con una mujer y se piensa casar, lo mejor es que se conozca sexualmente con ella para que no le vaya a tener un problema después, para que no le vaya a pasar algo tremendo, no se vaya a decepcionar, entonces hágalo. Y otra parte de esos jóvenes terminaron legalizando el pecado, aceptando el pecado, y de esa manera fueron también desactivados en su ministerio. Claro, porque ¿quién va a poder agradar a Dios a través del pecado? Sin santidad nadie podrá ver a Dios, sin santidad nadie podrá desarrollar un ministerio con poder, con autoridad, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos hoy en día es que nos dejaron el trabajo a nosotros los viejitos. ¿Sí? ¿Cuántos jóvenes ven ustedes en las iglesias con ganas de salir a predicar? En ese tiempo, hermano, los muchachos soñaban con las misiones, soñaban con salir a donde fuera, no importa si era a la selva, no importa donde fuera. Hoy en día usted pregunta, le repito, no solamente los jóvenes, también los adultos. Es difícil encontrar que alguien diga, yo quiero ir, yo quiero, prepáreme, es difícil, es difícil. De tal manera que en una congregación, digamos, de 1000 personas, tal vez el 2%, y soy como muy optimista, están ahí dispuestos. Unos dicen, no, no puedo, otros dicen, no, me da miedo, otros por falta de sanidad interior dicen, no, eso es un problema, yo no me quiero ganar un problema. Pero de esa manera los jóvenes entonces están en las iglesias que no saben qué hacer. Con todo ese potencial, escúcheme, con toda esa potencia que Dios le entregó al joven, y yo creo que algunos de ustedes nunca habían leído este versículo, donde Dios dice que usted ya venció al maligno. ¿Y si ve que jóvenes no contestan? Jóvenes, ustedes, dice la Biblia de ustedes, que ya vencieron al maligno. El problema es que no sabemos entender esa verdad, ese es el problema. Entonces, le repito, Satanás lo que hizo fue desconectar al joven del propósito de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Si usted se pone a leer, usted se dará cuenta que Dios siempre, para las grandes cosas, para las cosas más difíciles, para las cosas más tremendas, usó jóvenes. ¿Y el Señor nos excluyó a nosotros los viejitos? No, no. Lo que hizo fue, escúcheme, que mandó al joven a hacer cosas tremendas, de gran envergadura, pero ¿sabe qué? Le puso al viejo a que lo aconsejara, a que lo acompañara. Eso es. Y si no, póngase a pensar a quién fue que usó para ser el gobernador de Egipto, a un joven o a un viejito. A un joven. ¿Quién era el que estaba apoyando siempre a Moisés? ¿Un joven o un viejo? Un joven, Josué. Claro. Los mejores reyes fueron jóvenes, los mejores reyes. ¿Usted recuerda un hombre grandote llamado Goliat que desafiaba todo el pueblo de Israel? Y el rey que ya no era un joven, el rey que era un hombre maduro, no un viejo, pero sí un joven adulto, digamos de 30 y tantos años, con un miedo terrible. Escuche, ¿quién fue el que se le paró al frente y dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién? Un pelado. ¿Quién? Un pelado. Escuche que es que la Biblia cuando habla no lo habla porque sí. 17 años tenía David cuando miró ese gigantón y dijo, no, yo me lo como con papa frita. En otras palabras, dijo, ya está muerto, dijo. ¿Quién es este incircunciso? Oiga, pero tremendo. El rey tenía armadura y espada y tenía un ejército. Y le daba miedo. Y este pelado sin armadura, con un palo, una honda, y tuvo que ir al río a escoger unas piedras.
Pero dijo, ¿sabe qué? Este está muerto, ese no vive. A ese se lo van a comer las aves del cielo. Se metió con el que no se tenía que meter, con el ejército del Dios viviente. ¿Y eso quién lo dijo? Hermano, por favor. Un pelado, un muchacho. Y si nosotros no entendemos que este es el tiempo, escúchelo, este es el tiempo donde Dios está buscando esa conexión entre la sabiduría del viejo y la fuerza del nuevo. Si no entendemos eso, la iglesia nunca será la iglesia que Dios quiere para estos últimos tiempos. Porque yo no sé lo que usted crea, no lo sé. Pero estos son los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos. Cuando Dios está permitiendo que gobiernen las naciones personas sin moral, sin temor de Dios, que puedan convertir este mundo, como lo dice el Señor en su palabra, que puedan convertir este mundo como era este mundo en los tiempos de Noé. Un desastre, un desorden terrible, donde los vándalos andaban por las calles quemando casas, destruyendo gente, como en los tiempos de Lot, donde los hombres andaban como hordas buscando hombres para violar. Eso. Y la iglesia, hermano, escondida, la iglesia sin darse cuenta a qué fue llamada, los jóvenes con toda su fuerza, atemorizados por el diablo y por las circunstancias y por el qué dirá el mundo de mí, qué dirá mi compañero de colegio, de universidad, que yo soy un pobre bobito porque estoy en una iglesia y digo que Cristo vive. ¿Ah? ¿Qué tal? Hermano, a José nunca le dio pena ni miedo decir, mire, yo soy un hijo de Dios. ¿Sabe qué? A Daniel, a sus amigos jamás les dio pena decirle al rey, ¿sabe qué, rey? Yo delante de usted no me arrodillo. Que arrodillarse delante del rey de Babilonia es la tipología de hoy en día de arrodillarse al sistema pecaminoso. No me arrodillo. Y aunque me queme, no importa, el Dios al que yo sirvo me puede salvar. Y si no me salva, jamás lo voy a servir. Eso es lo que le hace falta al joven de este tiempo. Radicalidad, firmeza, identidad. Pero le repito, el diablo logró meter una semilla en medio de la iglesia. Por un lado, unos dijeron no soy capaz, no soy capaz de dejar el pecado y se apartaron de Dios. Y otros dijeron que vivamos así, eso no hay problema. No hay problema si hacemos lo que hacemos, no importa, hagámoslo y sigamos diciendo que somos cristianos y punto. Y ninguno de los dos le sirve al Señor. Ninguno de los dos podrá usar el Señor para hacer todas las cosas que tiene que hacer. ¿Usted cree que ya no hay Goliat en estos tiempos? Uf, hermano. Hay Goliats para derribar, no con una piedra, hermano, no es físico, no es un hombre de carne y hueso el Goliat, es el sistema, hermano, la cantidad de cosas que se mueven y que si la iglesia no se despierta a batallar contra ellas en oración, hermano, con la autoridad y el poder que Dios le ha dado a la iglesia y a cada uno de nosotros sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, ahí no va a pasar nada. Y los muchachos enredados en otras cosas y los jóvenes de las iglesias pensando que esto no tiene sentido, que el evangelio es ir a una iglesia a aparentar una cosa, pero salir al mundo a vivir ese mundo y a disfrutar del paganismo y a disfrutar del pecado. Ese no es el evangelio. El evangelio, hermano, es una identidad de hijos de Dios, una identidad de saber quiénes somos, la autoridad que tenemos. ¿Usted tiene autoridad o no? Ahora fue difícil que dijera que tiene fuerza. ¿Cuántos tienen fuerza? Ahora, ¿cuántos tienen autoridad? Bueno, eso es fácilmente comprobable. Pero yo le quiero hablar de algunos jóvenes y de los problemas, de lo que tuvieron de parte de Dios y de los problemas que también tuvieron ellos. Podríamos hablar primeramente de David. ¿Le gusta hablar de David? David, hablábamos ahora de David. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro del profeta Samuel. El capítulo 16, el versículo número 11. Mire lo que dice la palabra. 11. Espérate que estoy en otro libro. Listo, ya. 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí:
¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Después de que le habían pasado los hermanos mayores de David, grandotes así, fuertes, no. El Señor escogió un pelado, un chino, no muy alto, flaco, 17 años en su adolescencia, y lo escogió. Dice el capítulo 17, el versículo 14. Versículo 14. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Versículo 33 de ese mismo capítulo, 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mire lo que se iba a enfrentar, un pelado sin experiencia, gracias, sin fuerza. Según el mismo rey Saúl, no tenía la fuerza, el otro tenía la experiencia, el otro era un hombre de guerra grandísimo, fuerte. Pero es que la fuerza no está en los músculos, la fuerza está en Cristo. Ahí está la fuerza. A ver, ¿cuál era? ¿Usted puede ayudarme a identificar cuál fue la mayor virtud de David? ¿Cuál fue la mayor virtud de David? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? La fe, no señor, la fe. La mayor virtud de David fue que David siempre le creyó a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Usted le cree? David le creyó. Él no se asustaba viendo un león que se le venía a comer. A ver, ¿qué podría hacer un muchacho de 17 años con una honda viendo semejante león que le pegaba una pedrada y más se enojaba? ¿Ah? Él creía de tal manera en que Dios estaba con él y que le daría la agilidad, la fuerza, el poder para defender las ovejitas que el papá le había puesto en sus manos para cuidar, que él se le tiraba al león. Él se le tiraba, él se le aventaba, hermano. Y aprendió cómo defenderse del león y cómo matar al león. Ahora un oso que es más fuerte, más grande que el león, igual, porque le creía al Señor. La virtud más grande de David fue la fe. Él le creía. Él, imagínese, él creyó que nada podía venir de parte del diablo, que todo venía de parte de Dios. ¿Sí está entendiendo esto? Así que él nunca se amedrentó, no, tampoco cuando tuvo un mal rey, un mal pastor, tampoco se rebeló contra él, dijo, no, Dios me puso a este hombre. Creía tanto en el Señor que siempre todo lo recibió de parte de Dios. Así que David, siendo un muchacho, empezó a ser formado por Dios y llegó a ser el rey de Israel, el más reconocido, el más recordado aún por Dios. ¿Cuál fue su problema? A ver, ¿cuál fue su problema? ¿Cuál es el problema cuál fue el problema de David? Porque es que un hombre fuerte como David, fuerte en el Señor, flaco, pequeño, no sé, pero llegó a ser invencible ese hombre y Dios le dio un ejército impresionante. Pero ¿cuál fue el problema de David? Para que nosotros aprendamos esta noche. ¿Qué fue lo que le pasó a David? David se distrajo. ¿Qué cosa? David se distrajo. Mire, cuando era un hombre bajo autoridad, siempre vivió atento, pendiente. Siempre fue un hombre de oración, siempre fue un hombre de ayuno, siempre estuvo pendiente de todo, activo en todo, vigilante en todo. Cuando ya fue un rey, entonces se relajó. Yo le estoy diciendo esto para que cuando usted esté siendo usado por Dios, cuando usted esté siendo usada por Dios, no se relaje. Porque lo que usted vivió, lo que usted pudo ver de parte del Señor en su juventud, usted no solamente lo tiene que conservar, tiene que potenciarlo para que siempre le vaya bien, para que siempre Dios lo pueda usar. Pues David no. David sencillamente se quedó un día que tenía que estar en la guerra, se quedó en la casa haciendo nada, viendo televisión. Sí, pues el televisor que usted está viendo hoy, él lo vio así por la ventana y dijo, uy, qué muchachota. Al descuidarse entonces se activaron sus deseos, escuche,
no estaba vigilante de lo que estaba pasando en su vida y él se descuidó. Y un hombre tan fuerte como David entonces vino a ser avergonzado. Porque no solamente él, sino su descendencia recibieron las consecuencias de la debilidad de David. Entonces dice, mirando el problema, segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Vamos a leer versículo número 1, 2, bueno, hasta el 4. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Dejar de pelear es tipología hoy en día de dejar de buscar la presencia de Dios. El problema para cualquier cristiano, por favor escúcheme esto, voy a decirle algo, el problema no es que un joven se equivoque, no es que un joven arrastrado por una maldición generacional, por un pecado hereditario, caiga y se vuelva a levantar y vaya y le diga al Señor, Señor, ayúdame, Dios mío, Señor, no quiero esto, no me resigno a esto. Ese no es el problema, porque siempre que vuelva al Señor tendrá esperanza de que un día, así sea a través de un milagro, Dios los libre de eso. ¿Quién cree en eso? El problema es que el cristiano se desactive, se aparte del Señor, prefiera en vez de orar y ayunar, en vez de leer la Biblia, entonces quiera reunirse con sus amigos mundanos, a escuchar sus palabrerías, a dejarse activar los deseos en lo que ellos hablan, en lo que ven, en lo que comparten. Ese es el problema. Eso le pasó a David. Siendo un hombre fuerte, siendo un hombre invencible, entonces Satanás lo atrajo, lo sedujo a través de la distracción y del mundo, porque lo que él miró por su ventana fue el mundo que se le presentaba. Y como la tipología es eso, la tipología es precisamente que en ese tiempo pasaron cosas literales que hoy pueden pasar espiritualmente. Entonces el rey, el que puede hacer lo que quería con los que habían en su reino, eso pensaba él. Pues déjeme decirle que Dios lo ha hecho a usted rey de su propia vida. Usted puede escoger qué hacer, usted puede escoger si lo sigue a él, si sigue a Dios o no lo sigue. Y en esa autoridad usted tiene que saber qué tiene que hacer, qué va a decidir. El joven no puede dejarse engañar diciendo que no, que lo que pasa es que me dijeron que no es malo y que tampoco, y que es que la religiosidad. No, hermano, una cosa es la religiosidad es apariencia, pero la sinceridad me lleva a la verdad me lleva a la justicia a la santidad. Y entonces no hay religión en un muchacho, en una niña que quiera vivir para Dios, consagrarse para el Señor. ¿Quién dice amén a eso? Así que dice el versículo número 2, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa. No estaba haciendo nada, hermano, ocioso. El muchacho cuando se pone de ocioso a voltear con el televisor, a buscar páginas que no sabe ni qué son, que no se le han perdido, termina así como David. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Ya, así de sencillo, yo puedo. Mire, hoy en día, y en eso Satanás ha querido ganar la batalla, le absorbe la mentalidad, le absorbe el deseo, le absorbe la curiosidad al muchacho. Y el muchacho dice: no, aquí no hay nadie, yo soy mayor de edad, yo puedo decidir. Así dijo David. Y se mete en cosas que no debería. Y se enreda en juegos virtuales y se enreda en una cantidad de situaciones que lo mantienen distraído. Ya no ora, ya no ayuna, ya es en el problema, en el pecado. Sabe que David después de esto, después de pecar, ustedes ya saben que se enredó en tratar de
de justificarse a sí mismo y de justificar su pecado, y que pasaron muchos meses sin él reconocer el pecado que había cometido. Oiga esto, cuando el muchacho acepta el pecado, cuando el jovencito o la jovencita acepta el pecado, entonces empieza a tratar de vivir en el pecado, lo ignora, no vuelve a hablar de él y sencillamente trata de disfrutarlo. Difícil que un cristiano pueda disfrutar el pecado, difícil. Pero así fue David. ¿Sabe cuánto se demoró? Hasta que vino Natán y le abrió los ojos y le dijo: ve, sinvergüenza David, estás mal. Ya había nacido su hijo, el que le engendró a la mujer de Urías Eteo. Ya había nacido, no dice la Biblia cuántos años tenía, cuántos meses tenía, pero ya estaba vivo, ya era un muchacho nacido. Entonces se pudo haber demorado 1 y medio, 2, 3 años en el enredo, hermano, de estar tapando eso. Si el Señor no le manda a Natán, David se había quedado enredado en su propio pecado, ocultándolo, tal vez negándolo, tal vez disimulándolo, tal vez tratando de ignorarlo. Y eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que aquellos, escuche, que aquellos que ya tienen sobre sí la victoria, porque la consiguió Cristo en la cruz del Calvario, aquellos de los cuales la Biblia dice: ustedes han vencido a Satanás, han vencido al diablo. Él los quiere desactivar, los quiere desarticular de cualquier manera. Quiere que ya ese joven ni ore ni ayune, ya está enredado, ya está muy distraído, muy ocupado, y que al final termine pensando que es que esa oradera ya no le haya sentido. Eso quiere el diablo, y eso logró con David. Otro, el hijo de David, Salomón, también fue rey muy joven. También el Señor lo escogió muy jovencito. David tenía la fe. La fe no le sirvió en el momento en que se distrajo. Escúcheme, usted puede tener mucha fe. Si se distrae de lo que Dios quiere y se deja enredar por el mundo, que porque no es pecado estar ahí dándole a un juego, que porque no es pecado salir a una reunión con sus amigos del colegio, de la universidad, que porque no es pecado tomarse un traguito, que porque no es pecado empezar a tener una relación amorosa con una o con otra, al final no se da ni cuenta cuánto hace que está pecando, cuánto hace que el diablo lo desactivó. Y en vez de ser autoridad sobre los demonios lo tienen afligido, tal vez no lo dejan dormir, tal vez lo arrinconan de noche en noche, lo quieren hacer sentir desesperado, que se está ahogando, taquicardia y todo lo demás. Yo me imagino cómo David lo dice en el Salmo. David dice que mientras callé mis huesos se envejecieron. Esas noches de David tienen que haber sido muy terribles, muy feas. Pero así es que el diablo quiere al cristiano, desactivado, sin autoridad. Y mientras eso pasó, una cantidad de cosas le sucedieron a Israel y al mismo David. Ahora viene Salomón, primer libro de las Crónicas, capítulo 22. El versículo número 5, 22:5. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. ¿Qué tenía? A ver, las virtudes de Salomón. 1, 2, no sé. A David le podemos mostrar una cantidad de... Un pelado, un muchacho. ¿Por qué el Señor escogió a Salomón siendo un chino, jovencito? ¿Qué le dio Dios a Salomón? Si a David le dio fe para creer que él podía con el mundo entero y metérsele a un tipo como Goliat. ¿Qué le dio Dios a Salomón? Le dio inteligencia, sabiduría,
¿Cuántos saben que Salomón fue muy sabio? Y no solamente eso, le dio riquezas, el poder de las riquezas, hermano. ¿Y sabe qué? Oiga, escúcheme, se lo digo a usted, jovencito, jovencita, Dios le ha dado sabiduría. La Biblia dice que no hay sabio como un hijo de Dios, que somos sabios 10 veces más que los de allá afuera. ¿Y sabe qué? Que el Señor Jesús limpió la economía del cristiano para que usted pueda llegar a ser un potentado, puede llegar a ser el administrador, dueño aquí en la tierra, pero administrador delante del Señor de una o más empresas. Puede llegar a ser el dueño de una multinacional, pero que nunca se le olvide, escuche, que nunca se le olvide que el dinero y la sabiduría producen orgullo. El dinero y la inteligencia producen orgullo. Y a Salomón le produjo orgullo estas dos cosas. Mire, era tan imparable Salomón que Dios no permitió que nadie se le levantara mientras él estuvo reinando. Ninguno. Ningún rey de su alrededor quiso venir a ponerle pleito. Usted no ve que Salomón haya tenido ni una sola guerra. Era tanta la magnificencia de su reinado, era tanto lo que Dios mostraba a los demás reinos, el poderío de Salomón. Y no solamente eso, sino que les mostraba la sabiduría que había en ese hombre, que nadie se le midió. Jamás ningún rey se quiso meter con él. Pero el diablo trabajó y encontró un rotico. Primer libro de los Reyes, capítulo 11. Primer libro de los Reyes, capítulo número 11. Versículo número 1 en adelante. Mire lo que le pasó a Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Oiga, una cantidad de paganas impresionantes. ¿Cuál es la tipología de esto con un cristiano? A ver, ¿cuál es la tipología de esto con un jovencito, una jovencita llamada a sacudir el mundo entero, a trastornar el mundo entero con el evangelio? Con sabiduría, con riquezas. ¿Cuál es la tipología de esto, hermano? Que haya recibido de parte de su papá, porque así fue Salomón, que haya recibido de parte de su papá una herencia de promiscuidad. Sí, señor. ¿Cuántas mujeres tuvo David? Yo se lo digo, 10. 10. Multiplicadas por 100. Le dieron como herencia a Salomón que tuviera 1000 mujeres. Dice que las amó a todas. Y en eso los estorbó. Siga leyendo y verá. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Ahí no hay cuento de que él no lo hizo por obligación. Sí, claro, en ese tiempo el rey que hacía pacto con Salomón le dejaba una hija. Le decía: mire, mientras usted la trate bien, yo voy a saber que tenemos pacto. El día que yo me dé cuenta que usted la tiene en la cocina, el día que yo me dé cuenta que usted la puso a lavar el corral de los cerdos, entonces ya me doy cuenta que usted no quiere nada conmigo, que se rompió el pacto conmigo. Pero mientras me la trate bien, sí, está bien. Pero él las amó, le gustó tener tantas mujeres. Versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Por qué lo desviaron? Porque él se inclinó a ellas, porque en él había una herencia de promiscuidad, un deseo, hermano, de una y de otra. ¿No ha escuchado usted alguna vez, hermano? ¿No ha escuchado usted alguna vez que alguien tiene un don tremendo, un hombre, una mujer, al predicar, y eso se volvió famoso, pero entonces con el tiempo se dieron cuenta que andaba con una, andaba con otra,
ilusionaba a una, ilusionaba a la otra, le daba regalitos a la una, al final eso se le vuelve un descontrol terrible. A Salomón, siendo rey, también se le volvió un descontrol terrible, porque siendo tan fuerte y habiéndolo tomado el Señor, tan jovencito para hacer una obra tan tremenda, él no se conservó en su integridad. Él no buscó a Jehová para decirle: Señor, mire, yo siento una inclinación por muchas mujeres. No, él se apartó de Dios para poder hacer lo que quería. A ver, y cuando Salomón era ya viejo, eso fue desde joven que él empezó en esta torcedera. Claro, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. No era que no lo conociera, lo conocía, pero se apartó. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Qué le quiero mostrar esta noche, jovencito, jovencita? Usted es fuerte. Eso lo dijo Dios, lo tiene establecido el Señor. Pero ¿en qué se te está yendo el tiempo? ¿En qué? ¿En la distracción? ¿Los varones en las mujeres en los hombres tal vez? ¿En qué se te está yendo el tiempo? Mire, yo he estado cerca a personas con un ministerio impresionante, que podrá seguir siendo ministerio, pero que no va a producir ni siquiera el 50% de lo que Dios lo llamó a producir en santidad. ¿Y sabe qué? He estado cerca a ministerios como Salomón. Hermano, usted oye predicando a esa persona y qué fuego tan impresionante. Es que se le nota lo que Dios le ha dado, las virtudes, el don, la habilidad que Dios le ha dado, así como a Salomón. Pero ¿sabe qué? Veo una muchachita y ve a la otra y en menos de 2 años yo he conocido muchachos que se enredaron con 5 enredados. Y había que estar diciéndole: hombre, pero ¿qué te pasa? No te dejes enredar. Y nunca puso atención. Tratar con esas maldiciones generacionales. Sí. Pero nunca lo hizo. Los conozco. Y sé que mientras que esa persona no se arrepienta de corazón y busque la libertad en el Señor, ese ministerio va a estar apagado, como se apagó el ministerio de Salomón. Salomón se fue al piso. Dice la Biblia que ya viejo empezó a servir a los Baales y Dios se desagradó de él. ¿Y Dios desagradado de alguien le podrá ir bien? Le pregunto, ¿le podrá ir bien? No, no le puede ir bien, jamás. Otro muchacho, bueno, este tenía inteligencia y riqueza. David, ¿qué tenía? Fe. ¿Sí o no? No se le olvide. Usted tiene fe, usted tiene inteligencia. Y aunque no se haya dado cuenta, tiene riquezas. Todavía no la está viendo, pero la tiene. Hay un muchacho, Jueces capítulo número 13, Jueces. Cantan en la escuela bíblica que Sansón era un muchacho peludo y barrigón. Peludo sí era, pero yo no creo que haya sido barrigón, no lo sé. Jueces capítulo número 13, versículo número 1 al 3. Jueces 13.
Versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Mire los milagros que Dios hace para levantar en medio. Yo no sé si tu mamá te ha contado que estuviste a punto de morir, que ella no podía tener hijos, que te quiso abortar y tan terco que te agarraste de la matriz de ella y que hizo 3 intentos y tú ahí agarrado. Eso pasó, pero porque Dios lo quiso, porque Dios te quería vivito, Dios te quería viva. Así es. Mire lo que dice el versículo 24 y 25 del capítulo 13. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Qué fue lo que recibió Sansón? ¿Qué fue lo que recibió Sansón? Unción. ¿Qué recibió? ¿Qué recibió? Bueno, entonces repasemos. David, fe. Salomón, sabiduría y riqueza. ¿Y Sansón qué recibió? La fe no le sirvió para permanecer en el Señor, firme, fiel en el Señor. A David no le sirvió. A Salomón no le sirvió la riqueza y la sabiduría para permanecer firme en el Señor. A Sansón la unción, ¿será que le sirvió para permanecer firme en el Señor? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? No. Mire, póngale cuidado. Capítulo 14, versículo 1. Solamente ese versículo número 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que la toméis por mujer. Eso la vio y de una vez dijo: esta es mía. ¿Cuál fue el problema de de Sansón, habiendo recibido unción? No diga fuerza, no diga fuerza, no diga fuerza. Él era tan normal como usted y como yo. Sí. Él podía hacer esas proezas que hizo por el Espíritu de Dios que estaba revistiéndolo de poder. No estaba dentro de él, estaba por fuera dándole fuerza. ¿Qué recibió unción? Unción es presencia de Dios, unción es compañía de Dios, unción. Pero la unción, escúcheme, la unción le sirvió para permanecer fiel al llamado de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? No, mire que vio una mujer pagana y de una vez se aventó. El problema está en que ninguno de estos jóvenes permaneció fiel, por más que Dios les dio dones, virtudes, talentos, capacidades. Sansón, hermano, fue una vida tan desordenada, tan desordenada. La mujer que veía y la veía atractiva decía: esta es para mí. Y eso nadie le podía decir que no, porque esta es para mí. Pero era ungido, era una persona que hacía proezas con la unción de Dios. Eso le daba muerte por tendalada a los. Y qué terrible, escúcheme, qué terrible que a muchos les ha sucedido esto que le sucedió a Sansón. Después de haber tenido la unción más poderosa para hacer milagros, para hacer prodigios, sanidades, terminar arrinconados. Es doloroso, escúcheme, porque son parte de tu cuerpo y de mi cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Son nuestros hermanitos, parte del ejército de Dios. Pero ¿sabe qué? Terminaron arrinconados, ciegos, mudos, sin poder hablar, sin que nadie les creyera, vituperados por todos, todos se burlaron de él, porque aún con unción eran desordenados, indisciplinados. Si alguno me está escuchando y sabe que Dios le dio dones, que Dios le dio una unción poderosa, que lo ha visto cuando ha orado por alguien, que lo ha podido disfrutar, pero sabe que es una persona desordenada,
sepa que es semejante a Sansón. Y que Sansón, después de estar arrinconado, ciego, esclavo del diablo, hizo lo que muchas personas han hecho. Arrinconados, pobres, arruinados. Señor, aunque sea esto no más. Yo he escuchado ministros que ya no se acuerdan sino del pasado, que ya no viven sino de lo que vivieron, diciendo, Señor, dame aunque sea esto, que sea lo último que me des. Teniéndolo todo. Usted lo tiene todo, jovencito, jovencita. Mire, lo que usted ha vivido no ha podido desvirtuar nada de lo que Dios le ha dado, nada. Hasta el día de hoy nada se ha desvirtuado. Pero teniéndolo todo, podemos llegar a menospreciar todo lo que Dios nos dio. Mire, Dios hizo a Sansón invencible, imbatible, así como lo ha hecho a usted y a mí. ¿Qué pasó? ¿Sí o no? A mí la Biblia me dice que en Cristo yo soy más que vencedor. ¿Sabe qué significa ser más que vencedor? Invencible. ¿Sabe qué significa eso? Invencible. Eso es lo que significa. Y mire qué cosa tan terrible, como Jueces capítulo 16, versículo número 28, muestra la dura realidad de personas que fueron tomados muy jóvenes para servir a Dios. Fueron ungidos, hermano, para hacer grandes cosas y terminaron arrinconados, ciegos, esclavos del diablo, esclavos del pecado, rogándole al Señor, Señor, aunque sea esta última vez, Señor, ayúdame, cuando lo tuvieron todo y lo despreciaron. Versículo 28 dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios. Terrible, hermano, terrible. Saltémonos algunos de los que tengo aquí. Ya usted conoce que me demoro mucho explicando. Y vámonos a un personaje como José. Un muchacho común y corriente. Quiero decirle que José nunca hizo un milagro. No había unción en él. ¿Ah? ¿Sí me está escuchando o no? José nunca hizo un milagro. José nunca tuvo riquezas. ¿Qué pasó? José nunca tuvo riquezas mientras fue joven, mientras fue un muchacho, nunca tuvo riquezas. José nunca fue muy sabio. Él no fue inteligente como Salomón. No fue sabio. José no tuvo nada de lo que tuvieron los otros. Nada. Otra vez, escúcheme por favor. Escúcheme. Nunca tuvo la fe de David. Jamás la tuvo. Nunca tuvo la riqueza y la sabiduría de Salomón. Jamás la tuvo. Nunca tuvo la unción de Sansón. Entonces, ¿qué tuvo José? ¿Qué tuvo José? ¿Qué tuvo José? Usted no sabe qué tuvo José. Piense, ¿qué tuvo José? José no hizo un milagro. José, hermano, no tenía un céntimo para comprar ni siquiera un refresco en la tienda. ¿Qué tenía? No. ¿Qué tenía José? Piénselo. Si no tenía nada de eso, ¿sabe qué empezó a ser formado en José desde pequeño? Carácter. Carácter, identidad. Identidad. Eso es. Ni riquezas, ni sabiduría, no, nada. Ni unción. Carácter. Entonces, este muchacho también fue tomado desde niño. Génesis capítulo 37, versículo del 1 al 4. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán.
Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿Por qué era un soplón José? ¿Por qué a su corta edad, en vez de unirse a sus hermanos mayores? ¿Sabe qué? Yo se lo digo por experiencia. A mí me gustaba salir con mis hermanos mayores porque ellos ya conocían el mundo. Ellos me lo enseñaban a mí, yo lo disfrutaba. Yo lo disfrutaba. Yo me pegaba a ellos y a donde ellos me llevaran, a una cantina, a donde fuera. Resulta que José a esa corta edad, él no disfrutaba. Él no era igual a sus hermanos. Él ya tenía otra visión, él ya tenía otro concepto de la vida. ¿Sabe por qué? Porque hay personas, hay muchachos con los cuales Dios tiene un propósito tan especial, tan diferente, que empieza a formar su carácter desde niños. A usted y a mí nos toca formarlo a través de principios bíblicos, pero hay personas en esta tierra a las cuales Dios le ha placido empezar a formar su carácter desde niños. Ese fue José. José no estaba de acuerdo con las truanerías que hacían sus hermanos, entonces iba y le chismeaba al papá. Papá, ellos se robaron una gallina. Papá, ¿sabe qué? Ellos se robaron un marrano, se lo comieron allá donde nadie se vio. Yo los vi, sí, porque no le gustaba la truanería, no le gustaba el ilícito, el robo. Ya desde ese tiempo era una persona determinada a hacer lo bueno. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como padres? Formar esos muchachos, aunque no les guste, formarlos en principios bíblicos, formarlos en la palabra. Que es que, pastor, es que mi hija me dice a toda hora palabra, a toda hora Biblia, usted no sabe más. No, no sé más. Y mientras que te tenga cerca, solo te voy a decir Biblia. Porque si usted logra, hermano, que ese niño, esa niña, sea formado en su carácter por principios bíblicos, va a ser un hombre, va a ser una mujer de identidad, de carácter cristocéntrico. ¿Y sabe qué? No le va a comer al mundo, no va a caminar detrás del mundo. ¿Quién lo entiende? Entonces, dice el versículo 23, sí, el mismo capítulo, 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Lo vendieron, y el proceso de José se incrementó, el proceso de formación, de perfeccionamiento, entonces se hizo más fuerte. Lo alejaron de papá y de mamá, del que lo protegía, lo alejaron de aquel que le daba cierta seguridad. A veces, hermano, no sé si usted lo ha entendido, a veces jovencito, jovencita, usted se ha visto sin la protección de papá y de mamá. El problema es que al final haya hecho lo malo, no se haya parado en la raya y haya dicho no, pues no tengo aquí quien me defienda o quien me dé un consejo, pero yo sé lo que es bueno. No, a José lo separaron de su papá y de su mamá, lo entregaron como esclavo para ser formado y perfeccionado. ¿En qué? En su carácter, en su carácter. ¿Qué pasó? Sencillamente este hombre fue vendido como esclavo, lo llevaron caminando hasta que llegaron a Egipto, luego lo vendieron como esclavo, le tocó trabajar arduamente. ¿Y él cómo recibía esa formación? ¿Cómo la recibía? ¿Con rabia? Pero yo, ¿por qué por aquí? Yo no me merezco esto, yo no he hecho nada malo. No, listo, callado. Sí, Señor, eso es lo que tú quieres que yo viva, listo, lo voy a recibir, lo voy a vivir. Génesis capítulo 39, versículo del 1 al 9. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él,
y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. No que José fuera rico, sino que todo lo que él hacía prosperaba, pero todo lo que él hacía le pertenecía al amo. Esclavo, a veces uno no sabe, no entiende que estar bajo autoridad, lo que Dios quiere cuando me hace permanecer bajo autoridad. Jovencito, jovencita, por favor entiéndalo. Cuando Dios le permite a ese padre, a esa madre ser una persona áspera, irritable, que tal vez se exagera contigo, lo que está haciendo el Señor es para tu bien, formándote, perfeccionándote el carácter. ¿Qué pasó? Y entonces el muchacho cristiano se rebela y dice que no, que es que mi mamá, y que me voy de la casa. José nunca dijo me voy de esta casa, se sometió a la autoridad, se sometió a un amo que lo puso a trabajar para él, que no le daba ni un céntimo, comida, techo, ropa, pero ya. Fíjese hermano que a veces el joven se queda con esa vestimenta. Uno puede sacar como tipología las vestimentas que tuvo José. Un día de estos hablamos de eso. La vestimenta de esclavo. Primero tuvo la vestimenta del hijo consentido. Luego el Señor se la quitó y le dio vestimenta de esclavo. Todo lo que hacía tenía que dar cuentas de eso. Puede ser que usted esté pasando eso. Gócese, jovencito. Gócese si hoy le tiene que dar cuenta de todo a su papá y de su mamá. Usted tiene papá, agradézcalo. Usted tiene mamá, agradézcalo. Pero a veces el joven se revela y dice que no quiere estar bajo el yugo de su papá y de su mamá porque no lo deja salir a donde quiere, porque no lo deja vivir el mundo, la vida, los amigos. Y lo que está buscando Dios, teniéndole ese papá tan fregado, tan firme, es sencillamente, escuche, perfeccionarlo, perfeccionar su carácter, que eso es lo que nosotros necesitamos. Mire, nadie sin carácter. Mire, si usted se resiste, jovencito, jovencita, si usted se resiste en este tiempo a ser formado en ese carácter, ni como profesional, ni siquiera como mundano va a servir. Escúchelo. Sin carácter, ninguna persona sirve para nada, ni siquiera para ser malo, porque le dicen vaya, haga algo y le da miedo. Así es. Pero si usted se deja formar el carácter ahora por ese papá fregado, por esa mamá que le dice no me sale, listo, soy menor de edad, me someto, con alegría, como lo hacía José. José no reclamaba, José no se quejaba, José decía listo, no hay problema, me someto. Entonces, ¿qué dice? Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Poder sin nada, como esclavo. Poder para administrarlo de otro. Puede que esté pasando eso en tu vida, no importa. Dios quiere algo mejor con esto. Y aconteció que desde cuando dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Vino, escuche, vino la prueba del carácter de José. Vino la prueba. Pero si José se hubiera resistido a la formación de la esclavitud, a la formación del carácter de estar sometido a la autoridad. Mire, el hijo que no se sabe someter a la autoridad de su padre va a fracasar en esta vida. Porque a donde vaya va a ser un rebelde y no va a poder encajar en ninguna parte. Y a la hora que le toque gobernar a él, a la hora que le toque mandar, a la hora que le toque criar unos hijos, no lo va a hacer bien. Va a crear, es un poco de problemas, eso es lo que va a crear. Pero el que se somete, el que se humilla, el que agacha su cabeza y se sujeta a su autoridad y se deja formar el carácter, lo que haga, Dios se lo va a prosperar y lo va a bendecir. Aprenda eso, por favor. Aprenda eso porque los otros no sabemos qué pasó con los otros jóvenes. A los otros no los vemos de ninguna manera siendo formados en su carácter. No. Sansón, todo lo que decía
el papá y la mamá lo mimaban tanto que le decían, sí, mijito, tenga mi amor, tenga la mujer pagana que vaya, pídamela, bueno, aquí la tiene. David, lejos de su casa, no tuvo esa figura de autoridad, no tuvo esa figura paterna, no la tuvo. Salomón, con su papá tan ocupado, me imagino que era con la mamá, pero este muchacho empezó a ser formado en su carácter desde temprano, y aquí estaba siendo formado en su carácter. Entonces le viene la prueba. Un hombre listo, el diablo le manda a la mujer, a su jefe, no se puede resistir, yo mando aquí, así que venga para acá, acuéstese conmigo, cierre la puerta, desvístase, más o menos así. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Una persona, un muchacho de carácter, sabe que está pecando primeramente contra Dios. Por favor, permítame enfatizar esto. Hoy en día, Satanás, a través de nosotros mismos como padres, ha tratado de que los muchachos cristianos no tengan carácter. Ver cómo ríos de jovencitos se van hacia el pecado diciendo que son cristianos, fornican, mienten, hacen trampa en el colegio, en la universidad, compran los trabajos, no saben lo que es ser una persona íntegra, de un solo pensamiento, viviendo por principios bíblicos, sino que común y corriente, que nunca van a alcanzar, hermano, un alto nivel de santidad, de consagración a Dios, sino que todo lo que el mundo les pide se lo dan, porque no pueden resistir, no pueden soportar la tentación. ¿A causa de qué? De lo que le han dado sus padres, de la forma en que los criaron, a través tal vez del rechazo. Necesitados de aprobación del mundo, hay muchos muchachos en las iglesias, necesitados de la aprobación del que está a su alrededor, de los compañeros del colegio, de los compañeros de la universidad, sin la firmeza de este muchacho. Que vengan y le digan en el colegio, venga chino, usted va a pertenecer a este combo, pero ¿sabe qué? Tiene que hacer esto. No lo hago. No, yo no quiero pertenecer a ningún combo. Yo ya pertenezco al combo de Jesucristo, punto, ya, se acabó. No, entonces venga, ¿y qué hay que hacer? Y vaya, pégale a ese, bueno, listo. Y lo coge por detrás. ¿Robes esto? Bueno, listo. Venga, mire pornografía, listo. Porque no tienen un carácter, porque no saben qué es eso. Él le dijo, no se preocupe, no quiero. Aún en el momento en que llegó la encerrona, él supo permanecer firme. Claro, él podría haber dicho, como muchos hombres o muchas mujeres pueden decir, después de que se dieron, ¡me violó! ¿Usted no ha escuchado eso? Hoy en día, tremendo. Una mujer se deja de un famoso, sale con él y se deja. Pero al otro día va y lo demanda, ¡me violó! No, este dijo, no señor, olvídese, me largo de aquí, yo no voy a hacer eso por nada, chao. Oiga, póngase a pensar un poquito. ¿Qué tal que José hubiera tenido como amigo a Sansón? Uy, este sí es mucho bobo, quítate de ahí, yo sí le hago. Uy, este es mucho tonto, este es mucho evangélico torcido, hombre. No, eso hay que aprovecharla, hermano. Mira a esa muchachota con esas transparentes, porque las egipcias vestían de transparencia. Para un lado, usted es un bobo, mijito. Sansón si no hubiera pensado dos veces, ese no le importaba nada, con unción y todo. ¿De qué le sirve a usted pedirle unción al Señor si no tiene carácter? En cambio, hermanos, ¿sabe lo que sirve que Dios derrame unción sobre un muchacho, sobre un jovencito, una jovencita con carácter? Tremendo. Versículo, sí, bien.
A ver, aconteció, no, el 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ya. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Lo acusó, pero él estaba en lo que estaba. Él no iba a vender sus principios, sus pensamientos. Tenía convicción. Diga conmigo convicción. ¿Sabe lo que es convicción, joven, jovencita? Todos necesitamos estar convencidos de algo. Cuando usted no está convencido de lo que le conviene, aunque le hayan dicho que tener una relación por ahí fortuita, sexual, lo pone en peligro, en un alto peligro de adquirir una enfermedad de transmisión sexual, lo hace. Lo hace. Y ya después está lleno de miedo. Me llamó un día un joven en una depresión horrible, en la madrugada, diciéndome, pastor, es que tuve una relación sexual ayer. Le tenía un miedo terrible a las enfermedades de transmisión sexual y sin embargo no era capaz de controlarse, no era capaz de sostenerse. Yo siento que me voy a morir, yo siento que a mí me pegaron algo, siento un ardor por dentro, siento como que algo me camina. El diablo, que después de que lo tienta, lo acusa. Pues no hay problema, madrúguese y se hace todos los exámenes a ver qué pasa. Aunque el VIH se demora en manifestarse. No, peor se puso. Pastor, no diga eso. ¿Y quién te mandó? ¿Quién te mandó? No, hermano, no debe ser así. Versículo 20 en adelante. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Por eso entonces no iba a trabajar José. No, siguió siendo formado en su carácter. ¿Por qué no te... A ver, jovencito, jovencita, ¿por qué no le permites a Dios formar tu carácter? ¿Sabes a quién está usando el Señor para formar tu carácter? A tu autoridad. A tu autoridad. No te tiene como esclavo, pero te tiene un papá, una mamá. ¿Por qué no someterse a esa autoridad y dejarse perfeccionar en ese carácter? De otra manera vas a salir al mundo y vas a fracasar. Si te resistes a la autoridad, si no te dejas perfeccionar, vas a fracasar, no importa lo que hagas. Así no vuelvas a conocer evangelio, así no seas un ministro, no importa, en lo que sea, fracasas. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Firmeza allí, dijo, estoy aquí, voy a ser el mejor preso. Estuvo de esclavo, dijo, voy a ser el mejor esclavo. Estás de hijo, sé el mejor hijo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te falta para entender? Es tu turno de ser hija, sé la mejor hija. Es tu turno de estudiar bachillerato, sé el mejor estudiante. Estás en la universidad, sé el mejor, sé la mejor. ¿Sí? ¿Alguien me entiende en esta noche? Génesis capítulo 40, versículo número 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Resulta que aquí entonces, por la formación, escúcheme, por el perfeccionamiento que permitió José, entonces ahora se manifiesta algo que no había antes, porque él tuvo unos sueños, no los interpretó. Cuando era un jovencito se manifestó en él los sueños, pero él no los interpretó. Ahora, después de la fidelidad, después del sometimiento, después de dejarse perfeccionar, ahora viene el don. Viene el don de la interpretación de sueños. Entonces, adelantemos un poquito. Dice el versículo
9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Mire cómo entonces ahora José tenía la capacidad y el don sobrenatural de interpretar un sueño. Ahora era un ministro de Dios. Ahora un muchacho que no tenía ni riqueza, no tenía ni sabiduría, un muchacho que solamente determinó ser obediente, someterse a la formación de Dios, al perfeccionamiento de Dios, ahora podía recibir un don. Pero mire lo que pasa con ese don, aún siendo, escuche, aún siendo un muchacho que no se resistió al perfeccionamiento de su carácter. Mire lo que pasa. ¿Qué pasó? Versículo 13. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Lo que hizo José fue dar muestras de un rasgo de inmadurez que tenía. Pervirtió su don, pervirtió el don que Dios le había dado, que lo estaba acabando, en ese momento lo estaba estrenando, y lo quiso usar para salirse del proceso de perfeccionamiento. Cometió un error, como cualquiera de nosotros lo puede cometer. Escúcheme, cometió un error. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia entre José y los demás? Que cuando José pecó, él no huyó de Dios, él no dejó de orar. ¿Por qué lo sé? Por lo que continúa diciendo la palabra. Él no dejó de orar, él no se apartó, él no dijo: ya no vuelvo a la iglesia. Él no se entregó a querer salir. Entonces Dios no permitió que ese hombre hablara por mí, abogara por mí y me sacara, ahora me vuelo. Como me tienen confianza, entonces ahora me voy. Eso es lo que mucho jovencito hace. Cuando no puede conseguir las cosas en su tiempo y en sus fuerzas, entonces hace lo malo. José no hizo eso. ¿Sabe qué le costó este pecado, este error? ¿Sabe qué le costó? 2 años más de formación. 2 años más, cuando al Señor le hubiera placido que ese copero sale de la cárcel, le cuenta al faraón, y el faraón dice: es así de entendido ese muchacho, lo necesito en mi equipo. Lo necesito entre aquellos que me ayudan. Tráigalo. Es el rey. Pero ¿sabe qué? Lea lo que sigue. Versículo 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien. Bueno, a ver, vaya conmigo al versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Capítulo 41, versículo 1. Aconteció que pasados 2 años se olvidó. Pero fueron 2 años que José se dio cuenta que había pecado y no siguió rebelde. No dijo: ahora me vuelo por la puerta trasera, ahora como tengo las llaves de todo me voy. No, se humilló. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Escúchame. Si tú quieres llegar un día a hacer lo que dice Dios que eres, un invencible, que ni el mundo, ni el pecado, ni nada de lo que el diablo pueda usar contra ti va a funcionar, porque eres invencible, tienes que buscar ser formado en tu carácter. De otra manera no. Y para ser formado en tu carácter tienes que aceptar que solo la Biblia y solo los principios de Dios pueden ser aprendidos y vividos por ti. No importa lo que diga el mundo ni lo placentero de lo que brinda el mundo, no importa.
No importa la fama que puedas llegar a tener en la universidad, en el colegio, si le haces caso al malo, si haces lo malo y entonces tomas fama. Porque sabe que los más malos en el mundo han sido conocedores de Biblia y usaron todas las capacidades que Dios le dio para lo malo. No importa si lo rechazan, no importa si lo desechan, no importa si lo apartan, no importa. Tienes que empezar a creer que no importa cuál sea tu error, el pecado que hayas cometido, no te vas a volar por la parte trasera, no te vas a alejar de Dios, no vas a dejar de orar, no vas a dejar de leer la palabra, de ayunar, por el contrario, te vas a acercar más a Dios. Porque lo que yo me doy cuenta es que José, reconociendo su error, viendo que el tipo se le olvidó, se humilló delante del Señor, se aferró más de Dios y le dijo: aquí estoy, Señor, haga conmigo lo que tenga que hacer. 2 años después, aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. 2 años. Escucha esto. Tienes que creer que eres invencible y que tienes que posesionarte en el lugar de un invencible. ¿Cómo? Observando qué cosas te ha dado Dios, pero también qué debilidades hay en tu vida. Puede que el Señor te haya dado fe, puede que te haya dado valentía, como a Sansón, unción, pero también tienes que identificar cuáles son las debilidades, por medio de qué Satanás podría dañar ese llamado a ser un hombre invencible, una mujer invencible. Tienes que identificarlo. Si no lo identificas, es cuestión de tiempo para que el diablo pueda tal vez frustrar ese llamado. Y no te estoy diciendo que tienes que ser pastor, que tienes que ser evangelista, no. Lo que sea que vas a hacer, eres un invencible. Un ingeniero, un abogado, un médico, una médica, lo que sea. Dios te llamó a ser invencible allí donde te puso. Pero te lo repito, si no empiezas a identificar qué hace falta en tu carácter para dejarlo formar del Señor, para saber que los instrumentos que Dios quiere usar para formar, para perfeccionar ese carácter, son las personas que Dios mismo puso como tu autoridad. Si no entiendes que no importa el pecado que hayas cometido, si corres al Señor y le dices con sinceridad: no quiero seguir caminándole a esto, no quiero seguir arrastrando esta maldición, esta herencia de maldición que me dejó mi papá, esto que me gusta, no quiero. José nunca se apartó del Señor. José siempre volvió a los pies del Señor, siempre corrió a los pies del Señor a decirle lo que le pasaba. Pervirtió el don, sí, que eso es gravísimo. Pero Dios, al escuchar de su boca la confesión de lo que había hecho, y al ver que ese hijo no se apartó de él, sino que se aferró más de su Dios, entonces 2 años después lo levantó a donde lo iba a levantar. El diablo no pudo frustrar el ministerio de José. En ese proceso de perfeccionamiento, de pronto podríamos decir que se retardó 2 años, no importa, pero algunas personas no están retrasados 2 años, sino que están frustrados en lo que el Señor les mandó a hacer. Mal, apartados, decepcionados. O lo que es peor, practicando el pecado diciendo: yo soy cristiano evangélico, soy cristiano evangélico y voy para el cielo. Y mentira. Ni uno ni lo otro. Dios nos ha dicho que si perseveramos hasta el final, vamos a conseguir lo que Él dijo que era tuyo, que era mío. Y que en la iglesia, que el Señor Jesucristo necesita jóvenes, nunca lo dudes. Jamás lo dudes, porque en eso está el propósito del diablo, que te haga sentir que no sirves para nada. Mire, eso es. Lo primero que ha hecho el diablo en este tiempo es hacer que los jóvenes desprecien a los viejos. Pero ¿sabe qué? Después ellos mismos, los jóvenes que desprecian a sus padres, que los menosprecian, que ¡cucho! La cucha, ¿qué va? Vieja. El diablo los hace sentir indignos y los hace sentir destituidos. No es así. Escuche, no es así. La verdad es que usted tiene que ir de la mano de un hombre adulto, de una persona adulta.
Jovencitos, se lo voy a decir con la palabra, si usted no hace caso a los consejos de aquella persona que es autoridad sobre usted, qué pena, perdóneme, el fracaso le llega. ¿Quiere que le dé el ejemplo o no? ¿Sí se lo doy o no? Bueno, primer libro de los Reyes, capítulo número 11. Hoy hemos visto muchos capítulos, 11. El versículo número 43, último versículo del capítulo 11. Y continuamos en el 12:1. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿Qué estaban diciendo Jeroboam con todo el pueblo de Israel? Salomón hizo de nosotros esclavos, así fue, esclavos. Por favor, ya no queremos más eso. Afloja el yugo, afloja el lazo. No queremos seguir sirviendo como esclavos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él. Se fue a los compañeros de colegio, se fue a los compañeros con los que vio pornografía, con los que engañó a las muchachas por ahí, con las que las acorraló, con los mismos delincuentes de él, delincuentes juveniles, ¿no? Se fue para donde ellos y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Ese muchacho no supo que para triunfar se necesita, óigame, la conexión, la asociación, sabiduría y fuerza. Los viejos, por la experiencia y más si somos cristianos, tenemos la sabiduría para guiar, escúcheme, con éxito la fuerza del joven. Jovencitos, escúchenme, si usted quiere ser invencible, nunca se aparte del consejo de su padre, de su madre. Si usted quiere seguir siendo invencible o lo quiere llegar a ser, si ha tenido muchos fracasos, péguese, por favor, únase a la sabiduría de una persona mayor. Que no sea un mundano. Este muchacho fue y le pidió consejo a los de su misma edad. Los de su misma edad le aconsejaron con la misma rebeldía que hoy en día están aconsejando a muchos cristianos, los del mundo. Y pensando que eso era lo bueno, mire cómo terminó. Te lo voy a decir otra vez. Te conviene que hagas conexión con un viejo, con tu papá o tu mamá. Que dejes de pensarlo, que dejes de creerlo en desuso. No, señor, no está bien. Es garantía de fracaso si alguno de ustedes como jóvenes
siguen en ese camino de la rebeldía, de la rebelión, desechando el consejo de papá y de mamá y pensando que es así como van a triunfar. El mundo no triunfa, nunca triunfará sin la sabiduría de aquellos hombres que Dios ha dicho que son sabios, que son entendidos, los que tenemos experiencia. Y les repito de nuevo, no se aparten del Señor. No importa el error que haya cometido, vuelva al Señor más rápido. Cuando caiga en un error, vuelva con más vehemencia al Señor. Entregue su vida con más vehemencia al Señor. Dígale al Señor que lo desbarate y lo vuelva a armar. Dígale al Señor que le arranque por dentro lo que le tenga que arrancar. Dígale al Señor que haga un milagro en su vida, pero no se aparte de Él. Y será siempre más que vencedor, que traducido es invencible. Síguenos. En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténticavillavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio. Cumpliendo el propósito de Dios.